Bueno, la naturaleza necesita de más y mejor producción, ¿no? Suena un poco contradictorio, ¿no? Probablemente, pero la realidad es que, y todos lo sabemos y lo vivimos en forma cotidiana, la población mundial crece y a pesar de que todavía hay muchos millones de personas que la pasan mal, hay otros muchos millones de personas que cada vez requieren más energía para su vida cotidiana, y ese incremento del uso de energía obviamente viene originado en los sistemas naturales, lo que llamamos hoy los agroecosistemas, ¿no? Los sistemas que el hombre ha ido transformando a costilla de los sistemas naturales. Y ese es el gran desafío, y de alguna manera el objetivo de mi charla es un poco darles quizás una visión más positiva del futuro, porque creo que estamos demasiado abordados por una visión negativa, sobre todo en la Argentina, una visión negativa de esta confrontación entre el crecimiento de las necesidades humanas y la preservación de lo que hoy se habla o se llama los bienes y servicios de la naturaleza. Pero para un poco avanzar en esta idea, en principio quiero decir quién soy. Quién soy no desde el punto de vista netamente académico, que recién ha mencionado algunas cuestiones que hacen un poco a mi desempeño profesional, sino quién soy, digamos, humanamente, y por qué pienso lo que pienso y por qué hago lo que hago, por qué sustento desde mi persona lo que pienso y lo que voy a compartir con ustedes en este rato que sigue. Y acá no sé qué pasó. Bien. Bueno, la primera cuestión muy personal, que tiene que ver con mi infancia. Para los que tienen alguna duda, el del medio soy yo. Bueno, yo vengo de Buenos Aires, aunque hace 25 años que vivo en Tucumán, y la mitad de mis hijos son tucumanos, la otra mitad de Buenos Aires. Pero entre los 13 y los 15 años decidí la primera aventura, digamos, podría decir, de mi vida, solo, con 13 años, y lo hice en los 14 y en los 15. Visitaba unos parientes muy lejanos en Corrientes, en los esteros de Santa Lucía, cerca de Cacatí, muy vecino a los esteros de Iberá, con unas familias de campesinos, campesinos que vivían de agricultura y de la ganadería. Y obviamente, imagínense, entre los 13 y los 15 años son improntas muy fuertes las que uno vive, y además de las cuestiones humanas de haberme vinculado tan estrechamente con ese mundo rural en esa etapa de la vida, aprendí que la producción agropecuaria podía coexistir perfectamente con el cuidado de la naturaleza. Eso es lo que me enseñaron los correntinos, digamos, en una etapa tan temprana de mi vida. Y probablemente vinculado obviamente con esa experiencia que ha sido muy fuerte, me dediqué casi 20 años a estudiar las selvas subtropicales en Argentina, las yungas, como hoy le decimos a la selva tucumano-oranense, la selva en Misiones, también en Chaco y Formosa, y particularmente en yungas en el noroeste de Argentina. Y esta especie de mono fue el motivo, digamos, de mi trabajo doctoral, de mi tesis doctoral. Y lo que realmente fue impactante, y quizás la ventaja de trabajar con una especie de mono que, bueno, obviamente un pariente lejano de nosotros, es que ellos andan por la selva más o menos en las mismas perspectivas que nosotros. Y ellos son los que de alguna manera me han guiado y me han enseñado mucho de lo que conocí en la selva por más de casi 20 años. Y a medida que pasaba el tiempo y a medida que yo coexistía más en el interior de la selva, y más la iba conociendo y más iba viendo cómo cambiaba a lo largo del año, qué producían determinadas especies en una época del año, en la época seca, qué pasaba en la época húmeda, por qué los monos tomaban las decisiones que tomaban, por qué subían y bajaban en las montañas, por qué comían tal cosa en una época o en la otra. Cada vez que me iba entendiendo más la selva, también iba viendo cómo la selva alrededor del sitio donde yo estaba estudiando se iba transformando a partir de la presión, primero de la caña de azúcar y más recientemente de la soja. Y luego más recientemente, casi en estos años, se me ocurrió una idea que me encantó,
y que ha sido volver un poco al inicio, ¿no? Es decir, después de más de 20, casi 30 años de trabajar técnicamente en la selva, dije, bueno, recorrámosla de vuelta como una persona más, caminémosla, charlemos con su gente, charlemos con sus productores, vivamos la naturaleza cada día, y se me ocurrieron dos ideas, un poco suenan quizás extravagantes, pero de las cuales no me arrepiento y ojalá pueda repetirlas en el futuro próximo. Una es recorrer las yungas, las selvas de montaña del noreste de Argentina, desde la frontera con Bolivia hasta San Salvador de Jujuy. Esto lo hice hace un par de años, 600 kilómetros, de los que la mitad lo hice a pie, la otra mitad en camioneta, con ayuda de gente local. Y la segunda, cruzar la región chaqueña en un bote durante también un mes, y cada día, digamos, ver quiénes vivían a lo largo del río Bermejo, quiénes pescaban, qué pensaban, cómo vivían, cómo sentían, y cómo yo volvía a sentir la naturaleza, porque siento que en este momento estoy en un momento de inflexión personal en el cual estoy dispuesto a jugarme entero por un nuevo paradigma, una nueva forma de ver cómo podemos encarar este dilema entre producir más y mejor y conservar la naturaleza. Y un poco producto de todas estas experiencias de vida, hace 15 años decidí paulatinamente ir de alguna manera abandonando el mundo académico, el mundo de la universidad, el mundo del CONICET. Yo fui más de 20 años profesor universitario e investigador del CONICET, y dedicarme a la gestión. Y para eso hace 15 años creé en la Fundación Proyungas, acá en Tucumán, pero tenemos también oficinas en Jujuy, en Salta y en Buenos Aires. Y este es un grupo humano que proviene de la técnica, proviene de la ciencia, proviene de la universidad, y cuyo objetivo común que tenemos es traducir la información científica, usarla, esta capacidad de recursos humanos, para ver cómo podemos incidir sobre políticas públicas y privadas en materia de gestión de los recursos naturales. Y bueno, de alguna manera el desafío nuestro, y también un poco el desafío de esta charla, es ojalá contribuir a empezar a cambiar este paradigma que tenemos todos metidos en la cabeza, que más producción significa menos naturaleza. Pero voy a hablar un poco del contexto, ¿no?, en el que movemos, y sobre todo para darles un poco la magnitud, porque también el gran desafío que tenemos es cómo podemos pensar soluciones, cómo podemos pensar acciones, ideas que estén a la misma escala de los problemas. Esto es la región del Chaco, el Gran Chaco americano, que compartimos con Paraguay y con Bolivia. Son 100 millones de hectáreas, y lo que ustedes ven en la imagen, lo que está en verde todavía es bosque, y lo que está en un poquito naranja y colores claros son áreas transformadas. La región del Chaco, durante sobre todo este boom de las últimas décadas de expansión de la soja, se vio transformado en más de 500.000 hectáreas por año de bosques a agroecosistemas. Es decir, 500.000 hectáreas. Estamos hablando de algo de una magnitud tremenda, de la cual la mitad de esas 500.000 hectáreas ocurrieron en la Argentina. Y esta es una imagen de satélite del subtrópico de Argentina. Creo más o menos pueden ver los límites de Argentina. Lo que está en verde clarito, que como una sombra, digamos, son áreas protegidas. Lo que está en colores claros son áreas transformadas, y lo que está en tonos de grises y verdes son sistemas naturales. Obviamente que una estrategia de conservación de la naturaleza implica el desarrollo de áreas protegidas. No es la única estrategia, es un eslabón de una estrategia, un eslabón importante. Pero fíjense, Argentina, el compromiso internacional que tiene Argentina, como cualquier otro país en el mundo, es proteger el 17% de cada ecorregión. Sin embargo, el subtrópico de Argentina está protegido actualmente en alrededor de un 3%. Es decir, todavía hay un largo camino para llegar a un mínimo, ¿no?, que nosotros nos hemos establecido, de un 10%, que es la mitad de lo que realmente debería lograrse. Pero también otra cuestión importante es que el 90% del territorio está en manos privadas, en manos de comunidades aborígenes, y también ahí tenemos un desafío importante de cómo hacer que estos sectores también, digamos, propongan o impulsen un programa de conservación o un programa de armonización del desarrollo con la conservación de la naturaleza, de los bienes y servicios de la naturaleza.
Y por supuesto los conflictos, ¿no es cierto? Y los conflictos nosotros lo hemos visto reiteradas veces como oportunidades. Para nosotros cada conflicto ha sido históricamente una oportunidad. Y de hecho, los conflictos, sobre todo un conflicto que es el primero, ahí del que ven unos caños cruzando por la selva, es el gasoducto norandino, que en los años 98 y 99 fue de Orán al norte de Chile, cuando Chile pensaba en aquellas épocas que podía confiar en la energía de Argentina, y construimos 5 gasoductos para que nunca llegue gas a Chile. Bueno, ese gasoducto fue el que me generó el clic mental del potencial que tenía, la capacidad técnica que habíamos desarrollado nosotros, el conocimiento y el involucramiento en un ecosistema para ser parte de una solución. Y a partir de ahí vimos ese potencial y desde ese momento nos fuimos sumando a cada conflicto que ha aparecido en la región. En alguna forma hemos tenido que ver, y gran parte de las cosas que hemos logrado tiene que ver justamente por este involucramiento con los conflictos. Y bueno, frente a digamos, un poco escenario grande, ¿no?, de procesos de transformación, conflictos muchas veces impulsados por la fuerza, digamos, de la inversión extranjera. Bueno, creo que no nos queda otra cosa que negociar, ¿no? Es decir, un poco cuando el Inodoro Pereira queda un poco atosigado, digamos, rodeado de los indígenas y tiene poca capacidad para ver cómo salir, bueno, el perro siempre le ha dado, el perro Mendieta, ¿no?, le ha dado siempre la salida, negociemos de Inodoro. Y negociar no es claudicar, ¿no? Que esa es otra cosa que tenemos que aprender. Negociar es reconocer nuestros valores, nuestro potencial, nuestras fuerzas, pero también reconocerlas en el adversario circunstancial. Y en ese sentido nosotros hemos aprendido en este proceso de negociar la capacidad que hay desde el sector productivo para avanzar en acciones concretas de preservación de la naturaleza, y voy a hacer un repaso rápido de algunos ejemplos. Bueno, esta es una foto que podría ser en cualquier lugar del noroeste de Argentina, y me distraigo y toco con el dedo y pasan las diapositivas. Esto es un cañaveral de azúcar, como dije, puede ser en cualquier lugar del noroeste de Argentina, en este caso en particular es en Jujuy. Esto es espacio de un ingenio azucarero, el ingenio Ledesma, que es uno de los complejos agroindustriales más importantes de Argentina, y es quizás la primera empresa que nos ha permitido, digamos, ir generando una alianza estratégica sobre la cual hemos podido avanzar significativamente en estas ideas, ponerlas en práctica, estas ideas de combinar producción y conservación de la naturaleza. Y además fue lo que nos permitió desarrollar el concepto de paisajes sustentables que estaba en la diapositiva recién, que es como el gran tema sobre el cual estamos trabajando en la actualidad. Bien, alguien me está ayudando ahí, me parece. Déjame la anterior, disculpa. Bien, este concepto de paisaje es, en esta mirada, la caña de azúcar representa quizás el 20, el 25% del paisaje. Como esta actividad productiva altamente rentable ha permitido que lo que está en un segundo plano, ese bosque que se ve en un segundo plano, estamos hablando de 100.000 hectáreas de selva, sean conservadas de manera privada. Y lo que está más atrás, lo que está casi en celeste, es un parque nacional de más de 70.000 hectáreas que fue donada por la misma empresa para asegurarse a perpetuidad la provisión de agua, y fundamentalmente de agua en calidad y en cantidad necesaria. Entonces fíjense cómo este desarrollo productivo de un 25% del paisaje tiene un rol fundamental en la conservación de todo el paisaje. Lo mismo nos pasa, en este caso es una petrolera, esta es Pan American Energy en la zona de Tartagal. Esta petrolera tiene 200.000 hectáreas de concesión en un sector también muy importante de yungas lindante con Bolivia, y el trabajo con esta petrolera no solamente ha permitido el desarrollo de técnicas importantes para reducir al mínimo los impactos ambientales de esta actividad, sino también ha permitido generar el contexto para avanzar en el conocimiento de la selva pedemontana como nunca antes habíamos avanzado. En este caso nos vamos al noreste de Argentina. Esto es la principal empresa forestal de Argentina, Alto Paraná, del grupo Arauco. En primer plano vemos plantaciones de pino de rápido crecimiento. Esta empresa tiene 100.000 hectáreas de plantaciones de pino y
y eucaliptus para producción de pasta, pero estas 100.000 hectáreas de plantaciones generan los recursos necesarios para que también se conserven en forma privada 100.000 hectáreas de selva paranense. Es decir, el 10% de la selva paranense está siendo protegido en esta empresa por la actividad económica vinculada con el desarrollo de plantaciones forestales. Y esto es un ejemplo tucumano, esto es Citrícola San Miguel. En este momento nosotros estamos trabajando en este paisaje de cítricos y yungas y selva, y fundamentalmente estamos midiendo cuál es la capacidad de este paisaje productivo para mantener bienes y servicios de la naturaleza. Los bienes a través de la biodiversidad y los servicios a través de la polinización. Y finalmente, este es un ejemplo que estamos trabajando actualmente, muy nuevito, pero me resultó sumamente interesante. Esto es en Chaco, en los márgenes del río Paraguay, donde la plantación, el cultivo de arroz se intercala con este cultivo o cría de pacú, ¿no?, del pez. Y es bien interesante porque el pacú, el año que hay pacú, reduce plagas como los caracoles que inciden sobre el proceso de germinación del arroz. Y bueno, no voy a entrar en detalle, pero lo que es interesante es que este sistema de rotación de arroz y pacú está orientado que en un futuro el agua sea el único elemento que se utiliza para controlar el ciclo de malezas, abandonando completamente el uso de agroquímicos. Y estos son ejemplos que mostré a una escala de empresas, a escala de privados, pero también lo estamos trabajando en una escala mucho más macro. Esto es un mapa de la región chaqueña, un mapa de 50 millones de hectáreas de la región chaqueña, y lo que se ve en color mostaza son las áreas prioritarias, es decir, las áreas que debieran ser conservadas. Hoy estamos conservando el 10% de estas áreas, es decir, tenemos un tremendo camino, estamos hablando de 5 millones de hectáreas, hoy tenemos conservadas 500.000 hectáreas y todavía nos quedan 4,5 millones de hectáreas para conservar, y todo un sistema que hemos desarrollado de conectividad entre estas áreas prioritarias de conservación, que es lo que está en verde, lo que se llaman hoy los corredores ecológicos. Y esto lo hemos hecho con la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, con la Administración de Parques Nacionales, y ellos mismos son los encargados ahora de meter estos conceptos y esta planificación global al interior de las provincias, lo cual eso es obviamente un desafío tremendo, porque dentro de esta matriz hay 20 millones de hectáreas más, una buena parte de las cuales en un futuro van a entrar seguramente en producción, y tenemos que lograr que ese futuro de producción también signifique un futuro de conservación de estas áreas prioritarias y de esta conectividad necesaria. Bueno, y un poco todas estas ideas las hemos sintetizado en este concepto de paisaje productivo protegido, donde la naturaleza va junto con la producción, o mejor aún, la producción va junto con la naturaleza. Y para el caso de yungas en particular, hemos diseñado una marca de origen que es Producto Yungas, una marca de origen pero con connotaciones ambientales y compromisos ambientales y sociales, en donde todo un paisaje, que en este caso de Jujuy, genera una cantidad de productos, y atrás de todos estos productos está la gente y sus formas de producir. Y tenemos productos como el papel, no sé si ustedes saben, pero probablemente casi todos tienen resmas de papel autor que proviene de la caña de azúcar. La mitad del papel de escritura de Argentina se hace con caña de azúcar. Yo creo que eso la mayoría de los argentinos lo desconocen. Y en este caso, además, esa producción de papel con caña de azúcar contribuye a conservar la biodiversidad en el interior de estos paisajes. Y bueno, un poco para concluir, este tema de vincular armónicamente la conservación con la producción no es un tema menor. El norte grande, el norte de la Argentina, en la próxima década va a ser un escenario de expansión de las actividades agropecuarias como probablemente no ha tenido parangón en su historia. Tenemos un desafío adelante tremendo, y de alguna manera esperamos, digamos, que estas experiencias y sobre todo esta apertura de la mente para tratar de trabajar con quien tradicionalmente hemos considerado un adversario sea el que nos permita alcanzar el famoso desarrollo sustentable en el norte de Argentina. Muchas gracias.